Hola, hoy vamos a estar explicando un poco cómo funciona el detector de proximidad infrarrojo con el decodificador de tonos LM567. Acá, como pueden ver, tengo el circuito ya montado y les voy a explicar junto con el datasheet cómo funciona y cómo configurarlo. Vamos a la computadora. Lo primero que hay que comprender, a pesar de que es un decodificador de tono, en realidad es un PLL camuflado. Yo les recomiendo, el tema de PLL es muy largo y a veces tiende a ser un poco complejo, y yo les recomiendo que se lean esta nota primero, que yo realicé una nota desde lo más básico de lo que es un PLL, como ejemplo usando el circuito integrado 4046, que es un PLL completo, económico y muy sencillo de hacer funcionar. Yo acá explico en qué se basa un PLL. Bueno, como pueden ver en un poco de texto, las funciones básicas, por ejemplo, como sintetizador para un receptor de radio, lo que es multiplicación de frecuencia. Acá doy un ejemplo de cómo polarizar el PLL y darle un uso válido a lo que es un circuito sintetizador de radio. Muestra un poco lo que es la frecuencia, cómo se multiplica la frecuencia, bueno, la hoja de datos, la frecuencia del oscilador. Bueno, esto en realidad es sobre el 4046, que no viene al caso, pero toda la teoría empieza desde lo más básico, que es este diagrama de bloques que podemos ver acá, que es lo que conforma un PLL. Primero que nada vamos a decir que PLL es en inglés lo que viene a ser Phase Locked Loop o ciclo de enganche de fase. Lo que quiere decir esto es que cuando compara dos fases y son iguales, levanta una bandera en alto, que en este caso puede ser una salida, por ejemplo, o alguna otra forma de aviso, ¿no? Algún otro monitor. Como pueden ver en la palabra ciclo de enganche de fase, lo que hace es enganchar la fase. Cuando las engancha, ¿qué es lo que engancha? Bueno, como pueden ver acá, tenemos un comparador con dos entradas A y B, y bueno, como se pueden imaginar, lo que compara son estas dos entradas, ¿no? Lo que entra por acá y lo que entra por acá. Una vez que son iguales, envía en algún pin del circuito integrado, envía un nivel alto, un nivel bajo o la señal que tenga que enviar. En este caso es un circuito realimentado, por lo que pueden ver acá. Todo lo que es realimentación lleva un estudio bastante más profundo, pero bueno, vamos a tratar de explicar lo básico, que posee tres componentes: lo que es un comparador, un filtro pasabajos y un oscilador controlado por tensión o VCO. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos, por ejemplo, una señal acá que tenga, qué sé yo, 10 Hz, y acá lo que tenemos es otra señal. Esta señal es producto, si yo le digo 10 Hz, porque tenemos un oscilador acá. Si yo tengo que comparar otra señal, tiene que ser una señal de los parámetros similares, o sea, otra frecuencia. Esta frecuencia va a ser, vamos de atrás para adelante, esta frecuencia va a ser función de este oscilador. Este oscilador es un oscilador controlado por tensión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la frecuencia varía en función de la tensión que yo le aplique acá. Por ejemplo, para darles un ejemplo, si yo le pongo un volt, por ejemplo, tendríamos 10 Hz. Si le pongo 10 volt, tendríamos 100 Hz, para decir una analogía de cómo funciona un VCO. Entonces, ¿qué alimenta este VCO, esta tensión que controla la frecuencia de oscilación que entra por acá? Y la alimenta la salida de este filtro pasabajos. ¿Por qué hay un filtro pasabajos? Porque nosotros tenemos que convertir mediante, por ejemplo, una resistencia y un capacitor, un filtro pasabajos. Tenemos que convertir esta frecuencia en un nivel de tensión. Nosotros imaginemos que una resistencia y un capacitor, donde el nodo central, donde están unidos, es la salida, y en función de la capacidad del capacitor y la frecuencia de operación, el capacitor va a cargar más o menos tensión. Entonces de acá sacamos una conversión de frecuencia a tensión, y esta frecuencia convertida en tensión nos va a dar acá la tensión necesaria para que el VCO genere una oscilación. Ahora se preguntarán por qué yo convierto de frecuencia a tensión, de tensión a frecuencia. Bueno, porque en realidad lo que sale del comparador es frecuencia, pero en realidad lo que sale es una variación
que va a ser función de la diferencia de fase entre esta señal y esta señal. Recordemos que fase, por ejemplo, es si nosotros tenemos una señal senoidal, imaginemos que empieza en el nivel 0, lo tiene a los 0 grados, y si tenemos una señal coseno, empieza a los 90 grados el nivel de tensión. Entonces ahí hay un desfasaje angular. Bueno, esto vendría a ser lo mismo. Nosotros, cuando enganchamos la misma frecuencia, una frecuencia junto a la otra, entonces acá se produce una diferencia de tensión. Esa diferencia de tensión, cuando ponemos una frecuencia y otra frecuencia, si tienen desfasaje, esa diferencia de frecuencia, ese desfasaje, es una frecuencia de salida. ¿Qué valor de frecuencia? Y va a ser función del desfasaje entre estas dos. Entonces esa frecuencia la convertimos a tensión, que luego la convertimos a frecuencia nuevamente, que ingresa por este lado. Entonces es un ciclo enganchado, por eso viene de enganche. O sea, en función de las dos frecuencias de la fase, yo genero un enganche que se retroalimenta. Hasta acá, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, en este caso nosotros podríamos estar usando, por ejemplo, para el ejemplo de radio, un sintetizador, por ejemplo, como lo vemos acá. ¿Y nosotros qué hacemos? Este es el mismo bloque que teníamos antes, pero la frecuencia que sale del oscilador pasa por un prescaler programable. Entonces este prescaler programable lo que hace es dividir la frecuencia. O sea, si acá salen 100 Hz, lo divido por 10, acá entran 10. Entonces, si yo tengo un oscilador local y lo comparo contra un oscilador del prescaler de la salida del VCO, lo que va a hacer es automáticamente subirme y bajarme la frecuencia de este VCO. Entonces, ¿quién controla el prescaler programable? Un microcontrolador, por ejemplo. ¿Y a dónde sale la frecuencia del VCO? Y a un transpondedor de radiofrecuencia, por ejemplo, un circuito transmisor de potencia o un circuito mezclador en un receptor heterodino, por ejemplo. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que yo quiero que vean del LM567 es que básicamente lo que vamos a hacer es comparar dos frecuencias. Cuando una sea igual a la otra, va a activar un flag. Olvidémonos de esta parte, solamente miremos el comparador y esta flecha que sale de acá. Cuando A y B sean iguales, esta flecha marcará un estado alto o un estado bajo, depende del integrado. Entonces, nosotros vamos ahora a la hoja de datos. Recuerden siempre buscar las hojas de datos de los circuitos integrados que están usando, porque es lo más fiel que pueden encontrar para un circuito, más allá de lo que encuentren en internet, es lo más fiel que pueden encontrar. Bueno, acá tenemos algunas especificaciones técnicas, como qué sé yo, la salida, la salida que puede ser, por ejemplo, entre 100 mA, el ancho de banda que se puede ajustar entre el 0 y el 14%, la frecuencia de operación del VCO, porque esto tiene un VCO adentro, va entre 0,01 Hz a 500 kHz, ya tenemos una frecuencia muy alta. Bueno, hay un montón de aplicaciones. Acá nos dice, qué sé yo, decodificador de tono táctil, oscilador de precisión, monitor y control de frecuencia, de modulación de FSK, que es Shift Key Frequency, controles ultrasónicos. Bueno, hay un montón de tipo de aplicaciones. Y acá está el diagrama interno, que es más o menos lo que yo les comentaba antes. Como pueden ver acá, tenemos, bueno, esto es un buffer o un amplificador, que justamente esta salida 8 es la salida que va a indicarnos el nivel alto o el bajo. Acá tenemos el comparador de fase, que nosotros antes vimos como un círculo con una cruz. Bueno, acá tenemos este comparador que lo que hace es mandarnos esta salida, como se puede ver acá, a nivel alto o a nivel bajo, ahora vamos a ver. Y tenemos un VCO, que es un oscilador controlado por tensión. Este oscilador va a ser el que nosotros comparemos la frecuencia local contra otra frecuencia. Como pueden ver, acá hay una flecha. Esta flecha viene del pin 3, o sea, nosotros ingresamos una frecuencia acá, la compara contra la frecuencia de salida del oscilador, y si estas frecuencias son iguales o la fase es la misma, vamos a mandar un cambio de nivel en el pin número 8. Bueno, acá tenemos la tabla de contenidos. Está un poco lento porque lo estoy viendo online, tendría que haberlo bajado el PDF. Acá nos dice la definición de los pines, que el pin out del circuito integrado, que es cada cosa. Esto sería muy interesante que lo lean porque es bastante importante. Fíjense en que hay muchos tipos de datasheet y este de Texas Instruments tiene como 30 páginas, así que es uno de los más completos.
Hay una parte que, bueno, acá nos está diciendo que la tensión mínima de alimentación es 3,5 volt y la máxima 8,5. Es algo a tener en cuenta porque, por ejemplo, una batería de 9 volt lo puede llegar a quemar. Así que vamos a tener que usar un regulador. Pero podríamos usarlo con 5 volt que está en el medio. Más parámetros eléctricos, ganancia, frecuencia de oscilación, esto que vimos más arriba. Pero vamos a ir a los papeles directamente, que es lo que nos interesa. Acá tenemos el circuito interno, el que le interese meterse un poco para ver cómo funciona. O por ejemplo, de repente buscamos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está el pin 8? Acá, pin 8, podemos ver que es un colector abierto, una salida collector open. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros alimentamos acá tenemos que ponerlo entre este pin y más B, o positivo, entre estos dos pins, como se puede ver acá, más B y porque es un colector abierto. O sea, esto va a estar funcionando como transistor en clase E, esto es corte y saturación, y va a cerrar o va a abrir según el nivel de tensión que tenga en la base, que viene de este otro transistor, que es una especie de Darlington improvisado. A ver, ahora, bueno, esto es lo que yo quería mostrar, lo que realmente interesa, la página 14, donde tenemos, voy a dejar el link de Texas Instruments para que puedan bajar este PDF. Acá tenemos, bueno, la frecuencia central, nos da la fórmula. Por ejemplo, dice que la frecuencia central es más o menos 1,1 sobre la resistencia 1 por el capacitor 1. Vamos a buscar resistencia 1 y capacitor 1. A ver dónde están, porque si no, no vamos a entender nada. Algo me dice que estoy yendo para el lugar equivocado. Sí, estoy yendo para el lugar equivocado. Está más abajo. Bueno, medio raro que te hayan puesto el circuito de aplicación abajo. Pero bueno. Dijimos... Acá tenemos los cálculos y el circuito de aplicación más básico. Estoy buscando... Acá tenemos el circuito de aplicación. Este es nuestro circuito de aplicación, donde tenemos la señal de entrada, como podemos ver. Hasta mi virome mágica. Bueno, acá. Esta es la señal de entrada. Se me movió solo el mouse. Mágico. Acá tenemos la señal de entrada, la tensión de alimentación que nos está dando 5 volt, un capacitor de filtrado de fuente. Tenemos los capacitores C2 y C3 que son para el ancho de banda. Ahora vamos a ver lo que es. Tenemos acá un circuito RC, que es el oscilador del VCO, el negativo del circuito integrado. Y acá tenemos el 8, como pueden ver, una resistencia que dice RL, la resistencia de carga, que como recuerden que era colector abierto, tenemos entre este y los 5 volts, una resistencia de carga. Acá podríamos poner en vez de una resistencia, por ejemplo, un LED y una resistencia. Podemos poner también otro transistor y un optoacoplador, lo que ustedes quieran, podemos poner acá. Pero hay un consumo máximo que tenemos que ver arriba, que es hasta 100 mA. Entonces, recordemos C2, C3. Vamos a ir de vuelta a la página 14, que es la de acá arriba. Y tenemos que la frecuencia del VCO, estamos usando el VCO, es 1,1 sobre R1 por C1. Esto es el RC que vimos recién. Entonces nosotros acá, en el circuito que tengo yo, usé, a ver si podemos ver un poco, bueno, no veo mucho. Usé 10 nanofaradios y 4K7. ¿No? Sí, 10 nanofaradios y 4K7. Si nosotros vamos acá, agarramos la calculadora, hacemos lo que dice ahí, 1,1 sobre 0,000 10 nanofaradios por 4700. Tenemos 23,404 Hz, o sea, 23.404 Hz, que son 23,4 kHz. Esta es la frecuencia de operación que tenemos. Vamos a anotarla porque la vamos a usar más adelante. Entonces dijimos 23,404 Hz. Ahí la anotamos. Ahí está. Ahora, ancho de banda. Esto es lo que yo les mencionaba antes. Esta fórmula larga de acá. Esta es el ancho de banda, que nos dice que el ancho de banda BW es 1070 por la raíz de la tensión de entrada sobre la frecuencia de oscilación que calculamos recién por el capacitor 2, que era lo que teníamos en el circuito. Ahora les voy a mostrar.
Esto dice que es en porcentaje de la frecuencia del oscilador. Entonces, vamos a calcular 1070 raíz. La tensión de entrada dice que tiene que ser menor a 200 mV RMS, así que vamos a calcular 0,2 volt, 0,2 que son 200, sobre la frecuencia de operación que la tenemos en el bloc de notas, que eran 23.404, 23.404 por el capacitor C2 que yo en mi circuito usé. No leo nada, a ver. Usé 4,7 nanofaradios. O sea, por 0,000 micro, 4,7 nanofaradios. Esto me da 45.625. Que esto en realidad es 45,625%. Este es el valor que nos da porque es porcentaje de la frecuencia. O sea, el 45,25% de 23.404, vamos a hacer ese cálculo, 23.404 por 46,625 sobre 100, nos da 10.912 Hz. Uy, hice cualquier cosa acá. Enter, ahí está. Esta frecuencia, 10.921 Hz, es la frecuencia de ancho de banda. O sea, el oscilador va a 23 kHz y el ancho de banda es de 10.900 Hz, o sea, 10 kHz. Es un ancho de banda bastante grande. ¿Qué quiere decir el ancho de banda? El ancho de banda quiere decir la frecuencia que va a admitir la entrada. O sea, recordemos que tenemos un comparador que compara la frecuencia del VCO, la de 23.000 Hz, contra una frecuencia externa que nosotros le pongamos. ¿Y qué frecuencia puede ser externa? Y puede ser, en realidad tiene que ser 23, tendría que ser 23.404 la misma, pero tenemos un margen de error, de tolerancia. Y esa tolerancia es del 45% de los 23 kHz, o sea, tiene una tolerancia enorme. Pero bueno, para esta aplicación que vamos a usar, está bien. O sea, si tenemos que hacer algo más exacto, vamos a tener que acotar un poco este valor. Ahora nos quedaba por último, como podemos ver, otra vez por acá, acá estamos, calculamos C2, que fue el que nos dio el ancho de banda recién, calculamos este RC, que es el que nos dio la frecuencia, y tenemos este C3. C3 es la salida del comparador, vamos al diagrama de bloques, que no sé dónde estaba, parece que ya me fui otra vez para cualquier lado. A ver. Bueno, en algún lado va a tener que estar. Bueno, parece que... acá, en la primera hoja, justo. Pero no sé por qué la primera tarda mucho, no sé, se cuelga. Bueno, la salida 1, como ven acá, es justo la misma que alimenta lo que vendría a ser el buffer de salida, que es la salida también del comparador. Cuando estos dos son iguales, cuando la frecuencia local del oscilador es igual a la frecuencia a comparar, cambia un estado de la salida. Ahora tenemos una entrada 1 que es un capacitor. Este capacitor es de filtrado. Como yo les mencionaba en la nota del PLL de antes, del principio, hay que hacer un filtrado porque acá sale fase, sale una diferencia de frecuencia. Entonces filtramos para que se detecte esta frecuencia y nos mande un nivel de salida. Entonces, ¿de cuánto es ese capacitor? Bueno, para eso volvemos a la página 14 que teníamos todo y a ver, acá estamos. Acá nos dice, el filtro de salida es, o sea, C3 es mayor o igual a 2 veces C2, donde C2 era el capacitor de 4,7 nanofaradios, o sea, 2 veces podría ser 10 nanofaradios. Y yo usé en mi circuito 10 nanofaradios, que es 2 veces C2. Entonces yo, una vez armado esto, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a hacer que este circuito sea tal cual este que vemos acá, en donde yo ya calculé estos capacitores, esta resistencia de este capacitor, y si yo enciendo este circuito con un LED acá, lo que va a pasar es que si yo tomo, por ejemplo, la salida esta, que es la salida del oscilador RC, y la puenteo con la 3, que es la entrada, hago un puente de acá hasta acá,
Entonces lo que va a pasar es que la frecuencia de oscilación del VCO la va a comparar contra la misma frecuencia, porque el VCO genera 24 kHz, ya lo calculamos. Ahora, tomamos 24 kHz de acá y los metemos en la entrada, entonces compara 24 kHz con 24 kHz. Obviamente va a dar verdadero y va a cambiar de estado esta salida. Ahora, eso sería una práctica que sería para comprobar que no funciona el decodificador de tono. Ahora, nosotros para hacer que esto funcione como detector de proximidad, por ejemplo, tendríamos que usar, en este caso es infrarrojo, dos sensores infrarrojos, o sea, un transmisor y un receptor, o un fototransistor y un diodo LED infrarrojo, que es lo que podemos ver acá. Tenemos lo que es el azul de acá, es el diodo LED infrarrojo, y este que tiene un pedazo de cable coaxial, una vaina, es el fototransistor, que está puesta esta vaina para que no interfiera la luz, de costado del mismo transmisor. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emitir, como yo dije, ponemos un cable de acá hasta acá y ya está. Ahora, ¿qué queremos? Que ese cable sea inalámbrico. Entonces, lo que hacemos es, emitimos, sacamos señal de acá, del VCO, la enviamos al LED infrarrojo, el LED infrarrojo emite luz infrarroja a 24 kHz, y después usamos un fototransistor que él mismo recibe esos 24 kHz y los canaliza de alguna forma hacia la entrada. Entonces, como la frecuencia es la misma, cerramos también el nivel lógico. Ahora vamos a el post propiamente dicho que tengo sobre el detector de proximidad. Venimos acá, encontramos una placa que realicé, bueno, lo mismo que les comentaba antes, los cálculos los tienen acá, algunos videos funcionando, y vamos al circuito. Nosotros, en el circuito podemos ver que tenemos, olvidémonos de esta parte, porque es la salida 8, pero acá tenemos un diodo transmisor, que es el diodo infrarrojo de diodo infrarrojo IR, con un transistor, que es un NPN de uso general, puede ser un BC548 también, y la base de este transistor viene al pin número 5, al que es la salida del oscilador VCO, como podemos ver otra vez acá. El pin número 5, o sea, este pin es la salida del oscilador. Entonces acá ponemos una resistencia y la base del transistor, como podemos ver acá. Una resistencia de 10K y la base del transistor. El transistor está comandando un diodo infrarrojo con 220 ohms. Esto se calcula, hacemos un cálculo, como pueden encontrar en otros videos de tutorial de transistor en clase E, van a encontrar cómo calcular esto. Y hasta acá tendríamos 24 kHz y saldrían estos 24 kHz por este diodo infrarrojo, este LED infrarrojo. Entonces, acá tenemos otro que es un fotodiodo o un fototransistor, como quieran verlo, cualquiera quieran poner, que hace, se alimenta hacia el positivo de la tensión y se usa un pull down de 47K. De este punto, de este nodo, donde se encuentran estos dos, obviamente ustedes tengan en cuenta que si lo visualizamos como si fuese un LDR, una resistencia dependiente de la luz, tendríamos una resistencia acá y otra acá. Entonces esta varía con la luz y esta no, entonces generaría una fluctuación en este nodo donde nosotros con un capacitor de desacople mandamos esta fluctuación siempre y cuando el filtro funcione para 24 kHz, porque este capacitor es un filtro, y la envía hacia la entrada. Entonces tomamos 24 kHz del VCO, los emitimos por el diodo LED y los recibimos por el fototransistor o fotodiodo y lo enviamos hacia el pin número 3. Esto es todo lo que hace el circuito. Cuando estas dos se encuentran, entonces cambia de estado. Ahora, si el sensor es por rebote, como es nuestro caso, o sea, ponemos los dos componentes, como vemos acá, tenemos los dos mirando para el mismo lugar, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acerco algo y rebota la luz, o sea, el transmisor emite luz, rebota contra el objeto y vuelve hacia el receptor, y ahí encuentra el objeto. Entonces, ahí el LED debería cambiar de estado. Bueno, ahora vamos a la parte interesante, que es comprobar este funcionamiento con el circuito alimentado, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es no equivocarnos con la polaridad de la fuente. Esta es una fuente de 5 volt. Ahí lo ponemos. Y nosotros ya tenemos
el circuito, como pueden ver, la cámara aparte es infrarroja. Ven ahí el LED infrarrojo como está emitiendo. Bueno, en la vida real no se ve nada, pero la cámara, como detecta infrarrojo, lo ve encendido. Ahí está, ahí se ve encendido. Bueno, si yo pongo la mano, acá tenemos un LED rojo de salida, conectado al pin número 8, como era colector abierto, está puesto desde el 8 hacia el positivo con una resistencia que tenemos acá. Si yo acerco la mano, ahí enciende el LED. Acá podemos ver cómo enciende porque hace rebota contra mi mano y vuelve al receptor. Si abro los dedos, se ve como oscila porque pasa entre medio de los dedos. Bueno, esto es lo que la mayoría no sé por qué, pero mucha gente tiene problemas para hacer andar este circuito. La realidad es que es un circuito, no es de los más sencillos. No por la complejidad del circuito en sí, porque como pueden ver son 5 resistencias y 3 capacitores, pero es complejo desde el punto de vista de sintonizarlo, porque es un circuito que tiene que enganchar la fase, los componentes tienen que estar en buen estado, no tiene que haber falso contacto en las conexiones. Bueno, es un circuito muy simple, como pueden ver, está funcionando bien. Pongo la mano delante, ahora tenemos casi 5 centímetros de distancia. Obviamente para ampliar esto tendríamos que amplificar, en vez de meter el fototransistor directamente acoplado con un capacitor a la entrada del PLL, deberíamos usar un amplificador operacional en el medio para amplificar la señal de este fototransistor y así obtener distancias más lejanas. También podemos poner 2 diodos en vez de 1. Y bueno, esto se puede ampliar de muchas formas, ¿no? Acá donde está el LED podemos poner un optoacoplador, por ejemplo, y manejar un relé o no sé, un monoestable, un I255 monoestable que active algo, una alarma. Se puede usar directamente para robótica, para detectar obstáculos. Tengan en cuenta que como esto es luz, si ustedes ponen un objeto negro, el color negro absorbe los rayos de luz y la distancia va a ser menor. Por ejemplo, si yo pongo, acá tengo el celular que es de color negro, fíjense que la distancia lo tengo que acercar muchísimo para que encienda el LED. Y ahí ya no enciende más y tiene 2 o 3 centímetros. Distinto es si yo tendría algo plateado. Bueno, no tengo algo plateado acá, pero tengo, a ver, un papel blanco, por ejemplo. ¿Ven? Ahí ya se encendió el LED y está por lo menos a 8 centímetros. Entonces tengan en cuenta los objetos que van a visualizar con esto para medir el obstáculo, para buscar el obstáculo, que si son negros van a tener una menor ganancia que si son blancos o reflectores. Bueno, espero que les sirva el video y nos vemos en otro video. Chao.